Buenas tardes, profesora, Agustín, Federico, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer una exposición de texto de Estela Colts. Le adjunté particularmente una imagen al correo solicitando si podía exponer de manera virtual. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, lo que es particularmente lo dividí en 7 temas y bueno, empezaré con respecto a lo que es la selección de contenido. Bueno, la selección de contenido es un paso crítico en lo que es la programación de la enseñanza. Aquí los profesores definen qué temas serán tratados y con qué profundidad, como así también qué tipo de información es relevante. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el tiempo disponible, como así también los objetos del curso y las necesidades del alumno. Se define, bueno, lo definí en 3 características. La primera es, bueno, lo definí en lo que es la prioridad y profundidad. Este paso en la selección de contenido es definir cuáles son los temas más importantes para el curso y el nivel de importancia con el que se va a tratar. Esto depende de los objetos de aprendizaje, el tiempo disponible y la relevancia de los temas para el desarrollo del estudiante. Con respecto a lo que es escoger dimensiones de análisis, aquí el profesor decide qué perspectiva o enfoque se va a utilizar para abordar los temas seleccionados. Las dimensiones de análisis permiten explorar los temas de distintos ángulos, el cual enriquece la comprensión de la misma. Con respecto a lo que es criterios como para balancear y corregir el sesgo, en este punto el docente utiliza un criterio específico para asegurar que la selección del contenido no esté desbalanceada. Estos criterios ayudan a garantizar que la enseñanza cubra diferentes perspectivas y que algún tema importante no sea dejado de lado sin justificación. Con respecto a lo que es la secuenciación del contenido, esto implica decidir el orden en que los temas serán tratados. Esta decisión particularmente se basa tanto en la estructura lógica del contenido como las etapas del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con respecto al subtema, que sería basado en la estructura lógica del conocimiento, esta secuencia lógica del contenido implica organizar los temas de manera que sigan un flujo natural, desde lo básico hasta lo más complejo. Con respecto a los criterios psicológicos para el proceso de aprendizaje, este criterio toma en cuenta el proceso cognitivo del alumno, es decir, cómo los estudiantes adquieren y procesan la información, la nueva información, considerando su nivel de desarrollo y capacidad para asimilar dicho conocimiento. Con respecto a la organización del contenido está relacionada con la forma en la que se agrupan los temas, cómo estos se integran de manera horizontal. Esto puede incluir la creación de unidades temáticas o módulos que faciliten la integración de aprendizaje. En cuanto a las relaciones entre los contenidos, este punto se refiere a cómo los contenidos se interrelacionan para facilitar la integración del conocimiento.
El objetivo es que los estudiantes vean las conexiones entre diferentes áreas, cómo se complementan entre sí. En cuanto a lo que es los agrupamientos de lo que es el contenido en las unidades temáticas o ejes que permiten que el profesor pueda organizar mejor el curso, a los estudiantes comprenden más fácilmente los temas. Estas agrupaciones proporcionan un marco más que nada de referencia para que sea claro. En lo que es la elaboración de estrategias, las estrategias de enseñanza es un plan general como guía, como cómo se va a presentar el contenido y qué método se va a utilizar para facilitar el aprendizaje. Existen dos enfoques principales, que sería la enseñanza directa, la indirecta. La enseñanza directa, en este caso, el profesor expone el contenido de manera clara, estructurada y guiada. En cuanto a la enseñanza indirecta, los alumnos exploran el contenido mediante el descubrimiento y la investigación. Por ejemplo, para, para enseñar geometría, ejemplo, ejemplo, un enfoque de enseñanza directa sería dar una clase, se puede decir, magistral, explicando los teoremas de los triángulos. En cambio, con la enseñanza indirecta, los alumnos podrían medir los ángulos de distinto triángulo y llegar a sus propias conclusiones sobre los teoremas. En cuanto a las actividades de aprendizaje, son las herramientas mediante las cuales los alumnos interactúan con el contenido. Estas actividades pueden estar diseñadas para fomentar la memorización, la comprensión, el análisis y la aplicación de lo que es el conocimiento. En cuanto a los instrumentos para crear situaciones y experiencias, eh, las actividades de aprendizaje son los mecanismos a través de los cuales los estudiantes interactúan activamente en el contenido, en lo que es la organización o de los organizadores de tiempo y espacio en clase. El profesor, en este caso, debe planificar cómo se utilizará el tiempo y el espacio en el aula durante las actividades de aprendizaje. Esto implica definir la duración de las actividades, los momentos de transición entre tareas y la disposición física del aula. En cuanto a, pueden involucrar tareas cognitivas, eh, las actividades de aprendizaje requerir, pueden requerir distintos tipos de procesos cognitivos, que va desde una simple memorización hasta un análisis y resolución de lo que es un problema. En cuanto a materiales de enseñanza, los materiales de enseñanza son un recurso que facilita el aprendizaje. Esto incluye libros de texto, presentaciones, eh, por ejemplo, este video, esquemas o gráficos. La selección de materiales deben ser alineados con el objetivo de la enseñanza para facilitar lo que es la comprensión de los estudiantes. Eh, en cuanto a los materiales de enseñanza, en cuanto a los textos, gráficos y esquemas, pueden ser los modos de presentación, que son textos, gráficos y esquemas. Los materiales de la enseñanza son recursos que ayudan a los estudiantes a comprender el contenido,
Esto incluye textos escritos y esquemas que facilitan la presentación visual del contenido. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, la evaluación es un proceso mediante el cual se mide el proceso del estudiante. En cuanto a las tres características, que sería la característica de criterios de evaluación, eh, los criterios de evaluación son las pautas que el profesor utiliza para medir el logro de sus estudiantes. Estos criterios deben ser alineados con los objetivos de aprendizaje, ser claros para los que los alumnos, eh, ser claro para que los alumnos desde el inicio puedan llegar a comprender dichos criterios. Eh, en cuanto a la estrategia de evaluación, existen tres tipos de estrategia de evaluación, que la primera es la diagnóstica. La diagnóstica se da al inicio del proceso de la enseñanza para conocer el nivel de los estudiantes. La formativa, eh, que aparece durante el proceso para ajustar la enseñanza según las necesidades de los estudiantes, y la sumativa, que se da al final del proceso para medir los resultados alcanzados, como por ejemplo en una clase de idioma, la evaluación diagnóstica podría ser una prueba de vocabulario inicial para determinar el nivel de los estudiantes. Una evaluación formativa sería una actividad de traducción a mitad del curso para ver cómo están procesando, y finalmente en lo que es la evaluación sumativa podría ser un examen oral o escrito al final del curso para medir lo que es el aprendizaje global, ¿no? Y por último, la evaluación técnica se refiere a la valoración precisa y objetiva de los procedimientos y herramientas que son utilizadas para medir el aprendizaje. Se enfoca en lo que es la validez, la confiabilidad y la practicidad de los métodos e instrumentos de evaluación. No pude terminar eh, la, la imagen donde Juan ponía lo que es el mapa conceptual de San Justo, que sería volver a la clase, pero más que nada quería exponer una parte, más que nada traté de ver si podía relacionar un texto con el otro, y más que nada, bueno, los apuntes que tomé, eh, voy a hablar sobre el tema de lo que es el enfoque general, de lo que es la, la enseñanza y el aprendizaje. En lo que dice Sanjurjo, en volver a pensar en la clase, el enfoque está más, eh, está para repensar el espacio del aula como un lugar de interacción activa entre el docente, los estudiantes y el conocimiento, la famosa triada, como explicaba en su momento la profesora. Sanjurjo defiende lo que es la recuperación de la clase como un espacio significativo en el que los alumnos no solo memorizan contenidos, sino que lo comprendan y lo conecten con la realidad. En cambio, en lo que es la programación de enseñanza de la COL, se aborda más que nada lo que es la enseñanza desde el punto de vista más estructural y técnico, subrayando las necesidades de la planificación, ¿no? La selección de contenido y secuencia, como así también la organización de actividades que conduzcan a lo que es un aprendizaje significativo. Lo que es el papel del docente, Sanjurjo describe que el docente es como un mediador
de conocimiento, mucha tarea central es generar procesos reflexivos en los estudiantes. El proceso debe ser capaz de enseñar de manera que promueva el pensamiento crítico y la comprensión significativa en el sentido. En este sentido, el docente no es un mero transmisor de información, sino un guía que acompaña al alumno en la construcción del conocimiento. En cuanto a la programación de enseñanza de Stella Coles, aquí en sí describe cómo el profesor debe tomar las decisiones conscientes sobre la selección de contenido, la secuencia, la estrategia pedagógica que utilizará para lograr los objetivos de aprendizaje. En lo que es la selección y organización del contenido, en lo que es la programación de enseñanza de Stella Coles, la selección de contenido es un proceso clave que permite al docente priorizar qué enseñar, asegurando que el contenido seleccionado esté bien estructurado, se presente de manera secuencial. En lo que es volver a la clase de Sanjurjo, si bien la autora no se detiene tanto en la programación del contenido, pero sí enfatiza en la calidad y la significatividad de lo que es el contenido, que son esenciales para motivar a los estudiantes. Sanjurjo critica la falta de sentido de muchos contenidos en lo que es la educación tradicional. En cuanto a las estrategias didácticas, volver a la clase de Sanjurjo se refiere a la importancia de emplear diversas formas básicas de enseñar, la narración, el interrogatorio, el ejemplo, el diagnóstico, entre otros, para asegurar que el aprendizaje sea significativo y permita a los estudiantes interactuar activamente con el conocimiento. En lo que es la programación de enseñanza, Estela Coles, eh, también subraya la importancia de utilizar diferentes estrategias de enseñanza, distinguiendo entre la enseñanza directa, que vendría a ser la exposición, el interrogatorio, y la enseñanza indirecta, basada en el descubrimiento. Ambas estrategias se pueden combinar según el tipo de contenido. Más que nada para cerrar, considero que ambos textos se complementan al proporcionar una visión de enseñanza. Volver a pensar en la clase de Sanjurjo pone el énfasis en el impacto pedagógico y el sentido de la enseñanza dentro del aula, mientras la programación de enseñanza de la COL ofrece las herramientas prácticas para planificar y estructurar el proceso de enseñanza. Más que nada es eso. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.